Speaker View. Hola, hola. Pregunta, ¿se escucha bien? Porque estoy probando nuevos audífonos. Buenos días, profe. Hola, hola. ¿Se escucha bien o no? Sí, profesor. Sí, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Oiga, ¿Qué ¿cómo era estás? eso que envió? Ah, ¿qué envíes de qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Un temporal. Temp. What? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué cosa envié? ¿Y por dónde? ¿Y en qué minuto? Profesor, hacen referencia al mensaje que mandó por correo. Al último, Ye- viene con un archivo que se llama TEMP, o sea, TMP. Eso. Debe ser un... Bueno, obviamente yo lo mandé por la plataforma del intranet, así que y obviamente yo no adjunté nada. Así que puede ser de que no sé, el intranet haya adjuntado algo automáticamente de algo, de no sé qué. Voy a revisar, espera, porque se supone que siempre lo mando como copia al correo, así que debe haber llegado la copia al correo, acá está. Tiene un temporal, y ese temporal, no sé por qué me tinca que debe estar vacío. Vamos a ver, revisarlo. Y más encima no tiene ni extensión. Lindo. Editar con Notepad y está completa y totalmente vacío. Cosas del internet. Cosas del internet, muchachos. Entonces no entran en el certamen. Sí, voy a preguntarle en el certamen cuál es la extensión del archivo ya. Profe, me manda invitación del Discord. El link del correo venció. ¿Pero por qué me hace eso? Ya, a ver. Déjeme entrar al Discord. Ya, aquí. Entonces, aquí debería apretar el segundo botón y debería decir algo así como invitar gente. Claro, de hecho se llama invitar gente. Copiar el archivo, digo el link y ahí está. Alguien ya lo había hecho. Muy bien, bueno, cosas me demoré. Ya, a ver, se estabilizó la llegada de alumnos, hay 50 personas. Antes de empezar con lo de hoy, ¿hay alguna duda, consulta, votación? ¿Cómo estuvieron su semana de descanso? Que al final yo no descansé nada, porque bueno, tenía cosas que hacer. Se aprendió mucho. Ja. Manuel pregunta, ¿cuándo hay certamen? Es una gran pregunta, Manuel. Nosotros habíamos dicho que probablemente, si me permite ver el calendario, el primer certamen está calendarizado para la segunda o tercera semana de mayo. Y deberíamos ir más o menos bien. Vamos más o menos bien. Luego dice que hay varios domingos Vega en el Discord. Si quieren lo reviso. Pero bueno, el encargado del Discord es el ayudante, Sebastián Reyes, por si lo ubican ustedes, de un curso más arriba. Déjelo así nomás. Bueno, ok. Y si, bueno, no sé, pues hay alguna otra cosa. Creo que tienen que entregar esta semana el proyecto. Sí, el 29, profe. Así que, ¿cómo van con eso? Mal.
Yo lo hice la primera semana, lo tengo hecho. Ya. Bueno, hay gente que ya lo hizo, hay gente que le cuesta. Si necesitan, a ver, el día de entrega me parece mucho que es el 29, ¿no? Se me olvidó todo, estando todo un semestre sin programar. Eso es malo. Eso es malo. Eh, Bueno, espero que estén en el... recuerden que esto se hace de varios, entonces espero que salga airoso. Así que, bueno, cualquier cosa de eso, cualquier tema, igual me lo pueden hacer. Incendio en el Blasoni. Uf. ¿Se incendió el Blasoni? Eso me comunica mi madre, a ver. Mi señora madre, sí, mi señora madre. Oh, pobre empanada. Las empanadas del Blasoni son serias. Ya, no me la Counter-Strike. Ya, en el Discord hablamos del proyecto si es que hay algún problema, ¿ya? Ojalá todos lo tengan. Es el 29 de la noche, así que tenemos tiempo, ¿ya? ¿Ok? Traten de completarlo de manera satisfactoria, porque no, después de todas formas es como el 20% de la nota final, así que no deja de ser. Un Profesor, certamen, ¿o no? ¿Ah? El proyecto vale como un certamen, más o No, menos. no, el certamen vale 30. Un test grande. Claro, porque recuerden que tenemos 4 evaluaciones, son 2 certámenes y 2 test, o sea, 2 proyectos, y los proyectos en total suman 40 y los certámenes en total suman 60. profesor, No podemos tener más de 5 evaluaciones, entonces esto está bien. ¿Eh? profesor. ¿Qué? Es que me distraje con el chat. Sí, yo también. ¿Puedo estar en un estado A, por ejemplo, Ya, con un 0, irme a un estado B, ¿ya? Y a la vez, desde el mismo estado A, con un 1, irme al mismo estado B? sí, claro, eso es súper, ¿Sí? eso no tiene ningún problema. Ya, eso no. Si tiene un estado y puede ser con A y con B, y no hay ningún drama, eso es totalmente factible y de hecho es hasta determinista, así que Sí, sí. fácil de establecer. Creo que incluso hay ejemplos en el mismo. Sí, sí, hay varios, no. Bueno, pero en todo caso es súper obvio, esto suele hacerse. Suele hacerse. Ya, entonces vamos a dejar a la vista el chat. Y por si llega alguien más, la lista de participantes. Y yo creo, de hecho, justo llegó alguien más, que ya con esto podemos empezar a hablar de lo que nos compete hoy día, ¿no? A ver, me parece mucho que la semana pasada, antepasada, lo último que vimos fue transformar del no determinista al determinista, ¿cierto? Si alguien me ayuda ahí porque mi memoria es frágil. ¿Sí? ¿Vimos eso? Sí, profe. Sí, no me Sí, equivoco. sí, me acuerdo. Entonces, antes de completar el ciclo, porque acuérdense que nosotros empezamos en las expresiones regulares, pasamos a los autómatas finitos no deterministas con transición vacía. Después, esto es fácil. Después pasamos a lo finito determinista, luego pasamos al finito, el no determinista, luego al finito determinista, y ahora deberíamos hacer este paso de acá. Pero vamos a hacer un paso intermedio para pasar por el minimal. ¿Por qué vamos a minimizar un autómata? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que este paso de aquí es tedioso. Yo creo que es tedioso. Ese es el nombre que tiene, tedioso. Y por lo tanto, mientras más chico el autómata del cual partamos, mejor, porque los pasos tediosos se vuelven más chiquititos. Así que mientras vamos a hacer este paso intermedio de minimizar un autómata.
Voy a usar el ejemplo de las PPT para hacer este traspaso, pero también podemos hacer el ejemplo de la clase, pero no me acuerdo cómo quedó, así que lo podemos revisar, pero partamos por este ejemplo. Entonces tenemos, veamos, un estado aquí, tenemos otro estado acá, otro estado acá, y otros 3 estados aquí. Este es final, este es final. Tenemos 0, 1, 0, 1. Tenemos 1, 1. Tenemos 0, 0, 1. Y 0, 1, 0. Y tenemos 0, 1. Entonces, este es el estado A, B, C, D, E, el estado F y el estado G. Veamos si es que no me equivoqué en nada. Sí, creo que estoy bien. Ya, entonces, tomando este autómata, lo que vamos a hacer es minimizarlo. Ahora, ¿cómo se minimiza un autómata? Primero, comprobemos que este autómata es efectivamente determinista, porque antes de minimizar el autómata tenemos que partir desde un autómata determinista. Si lo vemos, nos damos cuenta que no hay ningún paso que no sea determinista, así que estamos ok. Ahora, ese es el 0. Paso 0. Tiene que ser un autómata finito determinista. Paso 1. Tenemos que borrar los estados inalcanzables. Es exactamente la pregunta que iba a hacer ahora Cristóbal. ¿Cómo se llega a C? C es imposible de alcanzar desde el estado de inicio A. Por lo tanto, como C es un estado inalcanzable, entonces C carece de sentido. Así que C no es parte, en este caso, eliminamos el estado C. C no es parte de nuestro autómata minimizado. Entonces, después, en el paso 2, por favor, me va interrumpiendo cualquier detalle que no entienda, porque la idea es que entendamos todos, es hacer una primera separación. La separación inicial es esta. Primero, acá ponemos los estados no finales, y por el otro lado ponemos los estados finales. Luego, en el paso 3, ya lo voy a hacer, se separan los estados que se comportan distinto y luego se vuelve a empezar. Hasta que no podamos separar más. Una vez que no podamos separar más, terminamos. Vamos a hacerlo. Entonces, primero que todo, dijimos que el estado C no existe, porque el estado C es inalcanzable. Entonces, después hacemos una separación. Vamos a hacer una separación grande aquí, donde a nuestra izquierda vamos a poner a los estados no finales. O sea, ponemos el estado A, el estado B. Recordemos que el C dejó de existir. El estado D, el estado E. Y por el otro lado ponemos los estados finales, que tenemos el estado F y el estado G. Y luego tenemos que analizar su comportamiento. Partamos en este lado por la derecha
por ahora. Entonces, tenemos que... Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? Profe. sí, Sí, profe. profe. ¿Qué? ¿Se escucha, cierto? No. Sí se Sí, sí, se escucha. escucha. Sí, profe. Sí. ¿Sí se escucha? ¿En algún momento me dejé de escuchar? Ah, usted a nosotros no. Ya. Ya. Ahora sí. Ah, qué lamentable. Bueno, esos eran unos audífonos Bluetooth muy antiguos que había reparado hace poco, pero le reparé la parte de los speakers. Seguramente por dentro lo que pasa es que mi hija cuando tenía menos de un año le gustaba meterse las cosas a la boca y dentro de ellos echó los audífonos. Entonces parece que a veces dejan de funcionar correctamente. Cosas que pasan. Ok, volvamos a lo que estábamos. Tenemos entonces en nuestro grupo 2, este es el grupo 1, este es el grupo 2. Entonces en nuestro grupo 2 tenemos los estados F y G. Y vamos a analizar cómo se comportan. El comportamiento tiene que ver con qué hacen cuando leen 0 o cuando leen 1. Creo que voy a llamar los estados de una manera distinta para que no nos perdamos. Este va a ser Q0 y este va a ser Q1. Entonces, fíjense, el estado F con el símbolo 0, ¿a qué grupo se va? ¿Al grupo Q0 o al grupo Q1? El Q1. Porque ahora no los escucho. ¿Por qué no los escucho? Cambie el output. Sí, pero ¿dónde hago eso? Altavoces. Varios micrófonos, varios audio settings. Entonces, dice speaker. System. A ver, entonces. ¿Aló? ¿Eh? Hola, hola. Ya, ahí sí lo escucho. Ok. Ya, ahí reconfiguré. ¿Me hablan para probar que la reconfiguración está correcta? Aló, Sí, aló. profe. Hola. Perfecto, ahora sí. El Zoom nos reconfigura automáticamente. Eso no es muy lindo. Ya, vuelvo. Entonces, F con el estado 0, ¿a qué grupo de estados se va? ¿Al grupo del estado Q0 o al grupo del estado Q1? A Q1. A Q1, ¿por qué? Porque F con 0, como ven ustedes acá arriba, se va al estado F y F pertenece al grupo de estados Q1, así que Q1. F con 1, bueno, se habrán dado cuenta, hace exactamente lo mismo. Ahora vamos a analizar el estado G. El estado G con 0, Consulta, ¿cuáles eran los Q1? los Disculpe. Q1, fíjese Ah, bien, acá están, son los estados F y G. ya. ¿Sí? G con el estado 0 se va a G y G sigue siendo un estado Q1. Lo mismo pasa con 1. Entonces, si se fijan, el comportamiento del estado F y el comportamiento del estado G es exactamente el mismo. Y como es exactamente el mismo, entonces no se pueden separar. Vámonos al otro lado.
A con 0, ¿a qué grupo se va? Al grupo Q0, porque se va a B, Q0. A con 1 se va al estado D, y el estado D sigue perteneciendo al grupo Q0. Por otro lado, el estado B con 1 sigue estando en Q0, sin embargo, con 0 se va al estado F, y el estado F pertenece al grupo Q1. Así que aquí anotamos Q1. Vamos a ver lo que hace el D. D con 0 se va a Q1 y con 1 se va a Q0. Y finalmente el estado E con 0 y con 1 se queda en Q0. 0, Q0. Sí. Entonces, fijémonos, el estado A y el estado E se comportan igual, pero el estado B y el estado D se comportan igual. Sin embargo, A y B no se comportan de la misma manera. Así que, debido a eso, entonces tenemos que hacer una nueva separación. Vamos a hacerla. Entonces, tenemos por un lado A y E, por otro lado tenemos B y D, y por último tenemos F y G. ¿De acuerdo? Tuvimos que separarlos en los que se comportan igual. Entonces, ahora vamos a volver a analizar. Y se tienen que volver a analizar todos porque hicimos una nueva separación. Entonces, veamos qué pasa con A y E. 0, 1, 0, 1. Entonces, A con 0, bueno, llamémoslo de nuevo, pues. Este va a ser Q0. Este va a ser Q0. Este va a ser Q1. Y vamos a llamar a este Q2. Entonces, A con 0 se va al estado B. Y B es un estado Q1. A con 1 se va al estado D. Y D es un estado Q1. Sin embargo, perdón, la línea me salió para cualquier lado. El estado E, con 0 y con 1, se queda en el mismo estado E, y E es Q0. Así que no se comportan igual. Pero eso quiere decir que vamos a tener que separarlos. Así que, vamos y hacemos la separación. Entonces nos queda A, E, B y D, F y G. F y G. Entonces, como A y E ya son elementos individuales, no vale la pena que los vuelva a analizar, ya son. Así que vamos a llamar a este Q0, a este Q1, a este grupo lo vamos a llamar Q2 y a este grupo lo vamos a llamar Q3. Entonces, ya no se pueden separar más y vamos a ver qué pasa con B y con D. Entonces, B con 0 se va al grupo Q2. B con 1 se va al grupo Q1, que es el estado E. D hace exactamente lo mismo, así que, si se fijan, el comportamiento es exactamente el mismo, no se pueden separar. ¿Profe? Luego, ¿sí? ¿B con 0 no se va a Q3? Q2, ¿y por qué lo llamé Q2? Estoy puruleseando, es Q3. Ahí está, Q3. Tiene toda la razón, ya. Y analizamos ahora este otro lado, que debemos volver a analizarlo por si acaso. Y tenemos 0, 1, 0, 1, y nos vamos a dar cuenta que en este caso son puros Q3. Q3, Q3,
Q3, Q3. Entonces, ya el comportamiento de todos los subgrupos no se puede separar. Son todos iguales. Por lo tanto, esta es finalmente la separación que debemos adoptar. Me van a permitir que borre aquí porque se me está acabando el espacio. Voy a borrar acá abajito. Y voy a ocupar esta clasificación para generar nuestro nuevo autómata. Entonces, tenemos el estado Q0, que con 0 se va a B, que B pertenece al grupo Q2. Así que con 0 se va al grupo Q2. A con 1 se va a D, y D también pertenece al estado Q2. Así que se pone así. Luego, terminamos con Q0. Vámonos a Q2. Q2 con 0. Q2 con 0 se va a Q3. Y Q3 es final, porque tiene estados finales. Y Q2 con 1 dice que se va a Q1, que Q1 no existe, así que lo vamos a tener que crear en el mapa, o sea, en el grafo. Terminamos con Q2. Vámonos a Q1. Q1, que es el estado E, con 0 y con 1, se queda en Q1. Así que 0, 1. Y finalmente nos queda solamente el estado Q3, que Q3 dice que con 0 y con 1 se va a Q3. Y listo. Este autómata que ven ustedes acá abajo es el mismo autómata que ustedes ven acá arriba, solamente que minimizado. Ese es el procedimiento general. ¿Alguna duda, acotación, lo que sea? Ahí arriba en Q0 también dice que con 0 se puede ir a Q2. Eso, ¿cómo pasó que solamente se fuera a ¿Esto? Q1 también dice? En Q0 dice que con 0 también se puede ir a Q1. Ahí está. ¿Aquí? ¿Acá arriba? ¿Sí? Recuerde que este mapa ya no sirve de nada. El que estamos tomando en cuenta es este mapa. Ah, ya. Ok. El mapa que está arriba, me perdí en la última tabla, la tabla que está encerrada en círculo, Benjamín. O sea, es un óvalo. Bueno, no es necesariamente un óvalo, es algo raro, pero claramente es una, no es una figura con lo que sea. La última tabla lo único que hace es que después de habernos dado cuenta de que A y E no tienen el mismo comportamiento, lo tuvimos que separar y después analizamos qué pasaban con los que aún seguían agrupados, B y D, y por el otro lado F y G. B y D tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque B con 0 se va a un estado F, y F es un estado que está en el mismo grupo que G, y D con 0 se va a G. Por lo tanto, se comportan igual. Y demás está decir que B con 1 y D con 1 van al mismo lado. Así que B y D en realidad se comportan igual. Es por eso que no se pueden separar. Y luego queda F y G, que lo hemos analizado ya por segunda vez, es lo mismo. Quizá podríamos hacer otro ejemplo para tener una segunda idea de cómo se hace esto. Déjenme buscar la clase anterior. Lo tengo acá. Esto es, espero que no se me muera el computador. El de a ver, la clase del miércoles. Déjeme ver hasta dónde, cuál es el autómata final, el cual conseguimos. Y lo voy a copiar.
Ah, pero que fome, son puros estados finales. Bueno, igual nos va a servir. Igual nos va a servir. Entonces, en la clase del miércoles llegamos a un autómata determinista que es de esta manera. Un estado final, que vamos a llamar 0, con A, con B. Son todos finales. Este es A. Acá hay otro final. A. Estado 1, estado 2. Y aquí vamos a tener el estado 3. Y entonces es B, B, A, B. Este es el autómata que hemos llegado la vez pasada. Vamos a hacer el mismo procedimiento con este autómata. No sé si lo habré anotado bien, pero si no lo anoté bien, igual sirve porque vamos a hacer el procedimiento igual. Ya, vamos. Entonces, tenemos que hacer, lo primero es descartar los inalcanzables. Cuando procedemos desde este método que hemos realizado, que partimos por la expresión regular y vamos de a poquito haciendo las transformaciones, generalmente, o sea, siempre en realidad, no vamos a tener inalcanzables. Y si se fijan, este es alcanzable por acá, este es alcanzable por acá, y este es alcanzable por acá, así que todos son alcanzables, no hay drama. Y luego lo que tenemos que hacer es la separación. La separación es que tenemos que separar entre finales y no finales. Lamentablemente aquí tenemos solamente finales, así que hagamos la separación. Tenemos 0, 1, 2 y 3, y todas pertenecen al mismo grupo que vamos a llamar Q0. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar el comportamiento de cada uno de los elementos. Entonces, con A y con B, con A y con B, con A y con B, con A y con B. Entonces, veamos qué pasa. Primero, 0 con A se va a 1 y 1 es un estado que pertenece a los estados Q0. Así que Q0. 0 con B se va al estado 2 y el estado 2 pertenece al grupo de los estados Q0. Q0. Luego, A y 1. 1 con A se va a 1 y 1 pertenece a los estados Q0. Luego 1 con B. 1 con B se va a 3 y 3 es un estado Q0. Pero todos son Q0, sí, todos son Q0. Pero estamos analizando si es que se comportan igual o no. Ejemplo, suponga usted de que tuviera el estado 3, no tuviera esta transición de acá. Entonces, a pesar de que todos van a Q0, como 3 con A va a vacío, se comportaría distinto, pero en este caso no es así. Así que puede que aun cuando todos son del mismo grupo, puede que uno se comporte distinto que el resto. En este caso no es así, sí. Porque si ustedes se ponen a ver detenidamente, todos los 4 estados se comportan exactamente igual. Y como se comportan exactamente igual, y esto es obvio porque por la manera en que empezamos la expresión regular, y ya se van a dar cuenta, no hay forma de separarlos más. Así que este autómata gigante que ustedes ven acá no es nada más que este autómata bonito de aquí. ¿Mm?
¿Alguna duda? Este ejemplo era bastante más simple, pero bueno, cosas que pasan. ¿Preguntas del examen, por supuesto? No, no, porque es muy fácil. Sí, este es muy fácil. Es que se vio desde donde nosotros nacimos. Fíjese que la expresión regular, cuando nosotros empezamos, la expresión regular era esta. A o B o AB, todo esto en clausura de Kleene. Me parece que era así. Pero esto de acá no es nada más que A, B en clausura de Kleene. Porque claro, es como, o puedo tener A o puedo tener B y se repiten. Entonces al final es infinito. Ya lo vamos a demostrar más adelante en la próxima clase. Pero sí. Ya, nos quedan 3 minutillos, así que por favor les voy a pedir que pongan presente en la lista, o sea, en el chat, para yo poder registrarlos porque me lo exigen. Y ya podríamos la próxima clase empezar a cerrar con la última transformación, que es la más compleja de todas, no por lo complejo en sí mismo, sino porque es tediosa. Y por eso es que vimos este paso intermedio que es minimizar, que se llama, de hecho, es tan tediosa que tiene un nombre, se llama método de eliminación de estados. Es el único paso que tiene un nombre. Entonces, como se dieron cuenta, nosotros ahora tenemos un Discord. ¿De qué nos sirve el Discord? El Discord es para que no me anden escribiendo correo y esperen a que yo le devuelva el correo muy tarde. No, me escriben en el Discord y yo inmediatamente les respondo. Dentro de lo que se pueda, obviamente. Y así las respuestas quedan en general, todo el mundo puede leer su pregunta y su respuesta, de manera de que a todos nos sirven las preguntas de todos. Y también se puede servir para que ustedes se pongan de acuerdo entre sí. Es un foro general, pero más moderno, más rápido, más eficiente. Profe, ¿Profe? ¿la fecha de las evaluaciones está en el Moodle o en Discord? Creo que yo no, en Discord no están. En Moodle deberían estar porque yo puse un aviso. Y recuerden que eran fechas tentativas. Ah, vale. Entonces esas se tienen que ir corroborando con el tiempo, pero vamos a dar más o menos, por ahora, estamos bien en el calendario. Profe, yo no entendí lo de estado inalcanzable. El estado inalcanzable es un estado que generalmente, por ejemplo, supóngase que ahí tiene el estado 4. El estado 4 es claramente inalcanzable porque no hay forma desde el estado inicial, el que tiene la flecha, la semiflecha, con ninguna combinación de letras se puede llegar a alcanzar el estado 4. Por eso se llama inalcanzable. ¿Entiende? Sí, ¿Sí? Eso es, nada más. Y ese estado no tiene sentido y no se analiza. Porque como no es alcanzable, entonces ¿qué sentido tiene que esté siquiera? Ya, terminamos. Nos vemos mañana. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chau. Chao, chao.